Bueno, vamos a continuar con este servicio, vamos a avanzar y quiero decirles que vamos a entrar en el tiempo de las ofrendas de este lugar. Tiene gran bendición para usted. Y vamos a continuar, vamos a entrar un poquito en la palabra y después dejar tiempo para la Santa Cena. Yo creo que ya todos miramos esta mesa que está ahí preparada, digna de un rey, ¿verdad? Está todo esto precioso y bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Que esas son evidencias de que hay un pueblo que se esfuerza para agradar a Dios, no al hombre, sino a Dios. Y voy a pedirle pues para que abra su Biblia. Yo creo que vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a prender nuestra Biblia y vamos a apagar nuestro teléfono y vamos a estar buscando en la Biblia el libro de los Reyes, la segunda carta, Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, y vamos a irnos al capítulo 5 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Indíqueme con un amén cuando ya usted lo ha encontrado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si usted se puede poner sobre sus pies en reverencia a la palabra, bueno, eso será de bendición para usted. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 19. Si no lo ha encontrado, búsquelo, no se preocupe, que yo le espero. A mí me interesa que estemos ahí porque vamos a tener una enseñanza histórica. Esto es lo que puede llamarse una enseñanza histórica, pero de mucha bendición. Sé que todos vamos a aprender, todos vamos a identificarnos con este personaje y bueno, por eso es que quiero que estemos todos en la misma página. ¿Ya lo encontramos? Bendito Dios. Vamos entonces a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo, el cual está en este lugar, en medio nuestro. La palabra de Dios está escrita y dice así: Natán, general de ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naam. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naam
a su señor le relató diciendo así: y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo, el rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de la lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que maté y di vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió a un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Amén. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, Amén. que no lo aceptaré.
y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Nahum dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Entonces en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Gracias, mi buen Dios, por esta porción bíblica que hemos leído, Señor. Bendícenos a través de ella, mi Dios. Que esta porción, Señor, sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Que de ahí podamos extraer, Señor, esa comida espiritual, esa fortaleza espiritual, esa sabiduría, mi Dios, para nuestra vida, Señor. Que sea de gran bendición. Espíritu Santo, yo te ruego que seas tú hablando por medio de mi voz a este pueblo, Señor, que está en este lugar agradecido por todo lo que tú has hecho, pero que están aquí esperando la bendición del día de hoy, Señor, porque así dice tu palabra. Gracias por esta porción bíblica, mi buen Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Tome su asiento, mi hermano, póngase cómodo. Vamos a meditar un poquito en la vida de este rey y échele una mirada a su Biblia. La mía dice Eliseo y Nahum. Amén. Eliseo y Nahum. Así vamos a tomar esta enseñanza. Y bueno, comienza el número 1 diciendo: Naamán, general del ejército del rey de Siria. Naam era un general principal de los ejércitos de Siria. Déjeme platicarle un poquito para que podamos ubicarnos un poquito mejor en lo que hemos leído. En esos tiempos, Siria era el que tenía la charola por el mando. Israel había entrado en una idolatría tremenda, se habían opuesto contra Dios, y cada guerra que Israel tenía la perdía. ¿Sabe por qué la perdía? Por la falta de la presencia de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que Dios ya tenía en la mira a este general. Por eso, si bien se recuerda, ahí en lo que leímos ahí dice que Dios dio salvación a Siria por medio del general. Dios ya lo había mirado. Y aunque Siria era un país idólatra, ahí había uno que le agradaba a Dios. Entonces, Israel estaba en manos de todos los países. Llegaban otros países y agarraban gente
y la conquistaban, se la llevaban a sus países para usarlos como esclavos, para usarlos como trabajadores, para servirse de ellos. Y podemos mirar que aquí entra dice que una muchacha que sacaron de Israel y la llevaron a Siria, y esta señorita, esta joven, se cree que era una niña casi, yo me imagino que de algunos 12 o 14 años, y ella fue a dar a la casa de Naamán. Naamán la compró para que le sirviera a su esposa. Entonces, en ese tiempo, Siria era uno de los países más poderosos que había. Y era gobernado por este general. Era él el que traía la victoria al país. Era él el que hacía su voluntad. Era él en el que Dios había puesto ya su mirada. Porque Israel estaba totalmente volcado en la idolatría, en la desobediencia a Dios. Y vamos pues entonces a comenzar. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Lo que quiere decir aquí, que este general era el más importante de los ejércitos de ese país, que este general era el consentido, que el rey de Siria estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por él, estaba dispuesto a pagar cualquier cantidad por la sanidad de él, estaba dispuesto a mantenerlo bien a costa de lo que fuera. Porque mire lo que dice que era grande, varón grande delante de su señor. Su señor era el rey. Dice, y lo tenía en alta estima. Era especial para él. Pero también era especial para Dios, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¿A qué salvación se refiere aquí? Se refiere a una salvación de que Siria no había caído en esclavitud a ningún país, a ningún otro país. Esa salvación se refiere. No se refiere a una salvación espiritual, porque Siria era un país idólatra y sigue siendo hasta el día de hoy. Entonces se refiere a esa salvación por medio de este general, ¿verdad?, que no permitía que nadie dañara a su país, que nadie lo menospreciara, que nadie lo maltratara. Él mantenía un respeto para su país. En ese aspecto es que dice que Jehová dio salvación a Siria por medio de este general. Y sigue diciendo, era este hombre valeroso en extremo. O sea que no era un hombre cualquiera. Déjeme decirle que aquí podemos analizar, ¿verdad?, lo que dijo Jesús. Jesús dijo: porque yo no he venido para traer paz, sino guerra. Hay otra porción que dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de Dios. Amén. Aquí no se trata de adormecimiento. El evangelio no es cuestión de ser pasivo, de ser tranquilo, pues no, yo no quiero problemas con nadie, ni que nadie se meta conmigo. No, eso no es el evangelio de Cristo. Eso no es. Y dice que este hombre
era decidido en extremo. O sea que él no pensaba las cosas dos veces. Era un hombre que no le temía nada, era un hombre que no se detenía ante nada, era un hombre capacitado por Dios. Y así es como el pueblo de Dios deberíamos de ser. Porque donde está Dios no hay derrotas, Amén. no hay temores, no hay fallas, Amén. sino que todo es posible. Amén. Y era lo que pasaba en la vida de este general. Y miren lo que sigue diciendo. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía que haber un pero. ¿Por qué será que siempre hay un pero? ¿Usted se ha puesto a pensar? Pero era leproso. Y déjeme decirle que aquí nosotros podemos a comenzar a identificarnos con este hombre. Yo sé que cada uno de nosotros tiene un pero. Amén. Quiero venir a la iglesia, pero no tengo tiempo. Quiero servir a Dios, pero es que tengo tanto trabajo. Y así por el estilo. Amén. Habla Jesús. Santo. Y es necesario aprender de este hombre cómo él logró superar ese pero. Amén. Pedro era un hombre valeroso, era un hombre valioso, era un hombre que Dios había usado, pero era leproso. Santo. Y fíjese cómo son las cosas. Él era un general. Él era un general que traía vestimenta de lujo, vestimentas sumamente caras. Era un hombre que yo me imagino que al mirarlo pasar por la calle la gente lo miraba por su vestidura que él traía. Pero, ¿qué es lo que había dentro de él? Pudrición, amargura, Enojo. descontento, Amén. Enojo. preocupación. Angustia. Este hombre, a pesar de lo mucho que había logrado en esta tierra, Satanás su cuerpo lo había llenado de basura. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Por eso dice, necesitamos identificarnos con este hombre. Usted y yo, como cristianos, conocemos lo bueno y conocemos lo malo. Amén. Así es. Sabemos lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, debemos esforzarnos, ¿verdad? Para no, como le dijera, es bueno que vengamos, que andemos bien vestiditos, con trajes caros, con joyas, con, qué sé yo, ¿verdad? Con vestiduras caras, con vestiduras buenas. Es bueno, no es malo. Pero lo más importante es qué hay bajo esas vestiduras. Gloria a Dios. ¿Cómo está nuestro interior? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente? Santo. Pero era leproso. Y de Siria habían salido bandas, esto dice el versículo 2, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán.
Esta jovencita fue llevada en cautiverio desde Israel hasta Siria, y por voluntad de Dios vino a caer en la casa de este general. Porque gente sinvergüenza siempre ha habido, no es nada más de ahora. Aquí dice que había bandas armadas que robaban la gente, que cometían injusticias, que cometían violencia. Esto ha estado desde el principio, desde Abel y Caín. Imagínese usted que siendo ellos dos en todo el mundo y ni así se soportaron. Se agarraron a golpes hasta que no se mataron. ¿Cuánto más ahora? Esto dice que aquí esas bandas llegaban y bueno, secuestraban a la gente allí y la vendían. La vendían como esclavos. Y dice el versículo 3, dice: esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Yo creo que este general jamás pensó que la respuesta le iba a venir por medio de aquella esclava, por la persona menos importante que había en su casa. Fíjese usted cómo tenemos que aprender, porque nuestra reacción humana, nos vamos con el que está más bien vestido, nos vamos con el más importante, nos vamos con el que creemos que tiene más poder. Pero al que lo miramos pequeño, que lo miramos insignificante, ¿y este qué va a saber? Esa es nuestra reacción. Pero esta jovencita se levantó valientemente, porque déjeme decirle que en aquellos tiempos era tremendo, porque las personas que estaban como esclavas y no podían comunicarse con los con los patrones ahí, ¿verdad? Porque les cortaban la lengua para que no anduvieran hablando cuando no debían y con quien no debían. Salto. Y les cortaban la lengua y los ponían en la prisión por diferentes tiempos. Pero esta jovencita sabía eso. Pero sin duda que él, al mirar el sufrimiento de aquel general, ella tomó el riesgo. Y de ahí debemos aprender nosotros también. Amén. Es necesario que cada uno de nosotros estemos dispuestos a arriesgarnos en diferentes situaciones. Amén. Cuando es para bendición de nuestro prójimo, de nuestra familia, Amén. en fin, etcétera, etcétera. Santo. Y ella tomó el riesgo y le dice que le dijo a la señora: si mi amo rogare al profeta que está en Israel, él le quitaría la lepra. Amén. Y sigue diciendo el 4, dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así: y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo, el rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. O sea que aquel hombre estaba tan dispuesto, tan decidido a buscar el bien de aquel general, que le dijo: no hay ningún problema, vete. Y no nomás vete, sino que ahí leímos lo que le dio, ¿verdad? Dice que una pared de plata y que 5,000 piezas de oro, y que le dio 20 vestidos, no sé cuántos, no me acuerdo. Pero déjeme decirle que en aquel tiempo un vestido
tenía un valor incalculable. En aquel tiempo un vestido era como hoy comprarse un traje de $1,000. Solamente las personas ricas, las personas importantes usaban esos vestidos. Y este hombre llevaba montañas de regalos. Él iba dispuesto a comprar el favor a como diera lugar. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que Dios lo dirigía, él no conocía la ley de Dios. Él en su mente no entraba que las cosas de Dios no tienen precio. Amén. Él no se puso a analizar que todas esas cosas que a él lo llevaban a su victoria venían de cosas insignificantes. Porque ya hablamos, ¿verdad?, de que una señorita esclava fue la que abrió la puerta para que él pudiera salir. Entonces le dijo el rey, dijo: anda, vete, no te tardes, llévate todo hasta la mitad del reino si quieres, dáselo, pero que te sane. Y dice: yo enviaré cartas al rey de Israel. El rey se ofreció a intervenir, a decir: diles que yo digo que yo soy el rey y que yo pido el favor, que lo hagan por mí, que yo les estoy pidiendo que te sanen. Si es que tú no tienes suficiente valor ante ellos, diles que yo digo. Era el rey de Siria, era un hombre que yo nunca he sido rey, pero yo me imagino que esa gente está acostumbrada a que le obedezcan en todo. Están acostumbrados a que cualquier cosa que dicen, ok. Cualquier cosa que ordenan, ok. Para ellos ya es bien natural, porque están creados en esa perspectiva, en ese ambiente, en esa clase de vida. Nosotros no, damos una orden y volteamos a ver, ¿me hizo caso o no me hizo caso? No estamos acostumbrados. Pero el rey le dijo: anda, ve, y yo le voy a mandar cartas para que no pueda decir que no. Y dice que llevaba consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. Imagínense, 6,000 piezas de oro. Una fortuna que nadie se la termina. Y 10 mudas de vestido, 10 vestidos. Dice: y tomó también cartas del rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. O sea que esto ya se había convertido en un negocio entre reyes, ¿verdad? Pero allí había una confusión. Allí había una confusión porque la jovencita no le dijo: si mi señor le rogara al rey de Israel que lo sanara, lo sanara. Ella no dijo eso. Si ella le rogara al profeta que está en Israel, le dijo. El profeta y el rey son dos personas diferentes. Amén. Pero los reyes andaban como ciegos, haciendo un negocio ya entre ellos. Y yo te mando cartas y te pido que lo sanes, y bueno, pues usted se queda entre tú y ora por mí, mañana por ti, y bueno, etcétera, etcétera. Y dice: tomó también cartas para el rey de Israel que decían: cuando lleguen estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios, que maté y di vida para que éste envíe a mí a
a que sane un hombre de su lepra. O sea que este rey no sabía nada. De repente miró al general que venía, ¿verdad?, y con esas cartas, y ¿qué le pasa? Se está burlando de mí. ¿Acaso piensa que yo soy Dios? Si aquel rey no era profeta, aquel rey no era más que un sinvergüenza que había alejado al pueblo de la presencia de Dios. Amén. Y de repente llega alguien pidiéndole que lo sane de lepra. En Israel había leprosos y nunca habían sido sanados por la actitud de aquel rey. Amén. Los reyes de aquel entonces ya habían desterrado a todos los profetas de Dios. Acuérdese a Elías cómo lo subieron a los montes, por allá lo hicieron que huyera. Eliseo era un hombre que estaba olvidado allí, pero era un profeta de Dios. Amén. Aunque no le dieran la honra, la gloria, aunque no le dieran el lugar que él merece, él era un profeta de Dios. Santo. Pero esta gente ya andaba mal, andaban queriendo que el rey hiciera lo que él estaba muy lejos de hacer. Y entonces dice que sane un hombre de su lepra. Y fíjese lo que el rey pensó. Dice: considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Aquel rey pensó que el otro se estaba burlando de él, porque él no sabía nada. Dice: ahora ya veo que lo que está buscando es un pretexto para tener problemas. Eso es lo que quiere decir. Dice, y dice el versículo 8, dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. El hombre se levantó, dijo: es que no eres tú, échamelo para acá. Aquí van a mirar que el Dios de Israel es capaz de cualquier cosa. Amén. Gloria a Dios. Y le dijo: ¿para qué rompiste tu vestido? Mira cómo lo hiciste pedazos sin motivo ni razón. Dile que venga conmigo, para que este hombre se dé cuenta con quién está tratando. Y tomó también, el 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces llegó este hombre a la casa de Eliseo, y mire lo que sigue diciendo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Aquí hay otro problema. El general llegó delante de la casa de Eliseo. Allí más adelante dice que él esperaba que Eliseo saliera y le recibiera con todos los honores, porque él no era un pelado cualquiera, como decimos, ¿verdad? Él era un general de división, él era un hombre importante. Así que aquel profeta tenía que darle su lugar. Él esperaba que saliera delante de él, que orara a su Dios, que levantara las manos, pusiera sobre sus heridas, sobre sus llagas, y el milagro fuera hecho. Pero Eliseo lo que hizo, le dijo a su criado: ve y dile que se bañe.
Y la cosa es que en aquel tiempo el Jordán era un río, era el río más sucio que había en Israel. Era un río que nadie quería estar cerca de él. Yo me imagino, ¿verdad?, que de esos los ríos que están llenos de lodo, llenos de esas cosas verdes que se hacen así por arriba, y llenos de ropas, de zapatos, una cosa fea. ¿Quién va a querer meterse ahí? Y más adelante, si seguimos leyendo, ahí dice, si en Damasco hay ríos mucho mejores. Si el milagro depende de que yo me bañe, yo me puedo bañar allá. Pero es que la voluntad de Dios no es como yo diga, sino como Él diga. Amén. Y es lo que nos pasa hasta nosotros hoy en día. Queremos servir a Dios, pero a nuestra manera. Amén. Amén. Habla Jesús. Queremos servir. No, pues si yo soy bien importante, ¿cómo me voy a bañar en ese río muroso? Santo. Y dice que se enojó y se fue. ¿Sabe qué es lo que podemos mirar ahí? El orgullo de Así es. este hombre. Amén. La soberbia. Que era un hombre altamente orgulloso, que era un hombre altamente altivo, que era un hombre altamente Orgullosa. idólatra. Amén. Porque allí dice que se enojó y se fue. Santo. Ustedes lo que están haciendo es querer humillarme. Eso es lo que había en la mente de él. Este hombre quiere humillarme porque él sabe que soy importante. Si yo voy y me meto, luego se va a estar burlando de cómo salí no de limpio, sino lleno de lodo, ¿verdad? Y a saber qué cosas él pensaba. Pero él pensaba, se quiere burlar de mí. Pero déjeme decirle que una persona que es un verdadero siervo de Dios no hace esas cosas. Amén. Y Eliseo es un siervo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Y está bien interesante, ¿verdad? Porque más adelante podemos mirar cómo este hombre se arrepiente y le dice a Eliseo, verdaderamente reconozco que hay un solo Dios en toda la tierra. Bueno, ya se acuerda de lo que leímos, Amén. pero ya tenemos que detenernos porque el tiempo ya se nos vino encima. Y bueno, hasta aquí vamos a dejarle, pero usted en su casa puede seguirle leyendo y ahí usted puede leer la conversión de este hombre, que fíjese que hasta le pidió perdón Amén. a Dios delante de Eliseo. Dijo, si yo voy con mi Señor a alabar a Rimón era el Dios al que ellos alababan. Dijo, y me tengo que inclinar delante de él. Yo quiero que Jehová me perdone, porque de ahora en adelante lo voy a hacer involuntariamente. O sea que el hombre desde allí comenzó a tener respeto a Jehová. Desde ahí comenzó a dar la gloria a Jehová. Desde ahí comenzó a servir a Dios. Amén. Está bien bonito este joven.